Retornamos cuando exactamente 27 minutos han transcurrido de las 20 horas. Lo habíamos anunciado antes de dar comienzo a la tanda comercial y ya lo tenemos aquí en el piso. Habitualmente lo vemos en su columna semanal de opinión, pero ha decidido en esta ocasión visitarnos aquí al piso, a nuestros estudios, para dialogar con él respecto de algunas declaraciones un tanto funestas, podríamos llegar a catalogar, del mismo presidente de la Nación. Buenas noches, Gastón Ortiz Maldonado, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás Bueno, vos? en primer lugar agradecerle al canal, como siempre, que es un canal de puertas abiertas, al menos para mí. Exacto. Y calculo que para todos, y es un canal que llega a los vecinos, o sea que hay que aprovecharlo desde el punto de vista social e inclusive político. Tal cual. ¿Sabes qué? Me trae una indignación acá. Ajá. Me trae una bronca. Yo pensé que, bueno, que otros radicales de nuestra ciudad iban a estar acá. No sé, me siento en la obligación de estar. Ayer el presidente Milei, en una cadena de televisión, en un acto que hizo, dijo que Alfonsín no era un demócrata y que lo tomábamos como el padre de la democracia, pero había participado de un golpe de Estado. Esto que la gente dejó pasar, digamos, porque dice tantas cosas por día propio de su personalidad y de su... Entonces, yo creo que los radicales, no por ser radicales, en primer lugar a mí me obliga porque yo fui parte de esos días, digamos. Tal cual. Y soy testigo de esos días. Y mucha gente, de vecinos nuestros que todavía están trabajando ahí, de Monte, también fueron testigos de lo que yo vivía ahí, porque mi oficina estaba a 3 cuadras de la Casa Rosada. Entonces, en primer lugar, decirle al presidente Milei, desde acá, que no me va a escuchar, pero aclararle a la población que él es un provocador. Tal cual. El presidente de la Nación es un provocador, por supuesto es un muy buen peronista, es la nueva rama del peronismo incendiario que ahora lo liga con el menemismo, y con algunos sectores distintos del peronismo, algunos gobernadores. El Milei es peronista, y todo su estilo es peronista. Eso no le da derecho, aparte es un tipo que sabe leer y escribir, a decir lo que dijo de Alfonsín. ¿Y por qué dijo el presidente Milei que Alfonsín era el padre de la democracia, o lo toman algunos como el padre de la democracia? Que quiero aclarar, no lo tomamos los argentinos, lo toma el mundo así. ¿Y por qué dijo esto? Da a entender que lo dijo porque favoreció el golpe a Fernando de la Rúa. Entonces, yo soy testigo de ese golpe que le dio el poder económico, que le dio el peronismo y que le dio la gente también, por supuesto, ¿no? O sea, no fue, acordate del que se vayan todos. Tal cual. Que después, salvo de la Rúa, no se fue ninguno. Entonces, Exacto. Hubo un problema ahí económico muy importante al cual estoy ligado, porque yo había volteado el contrato Siemens del gigante alemán por trucho, porque querían hacer unos DNI que no servían para nada. Lo volteé, yo tenía un diálogo directo con el presidente de la Rúa, y nosotros estábamos esperando un crédito del Fondo Monetario Internacional, que estaba manejado por los alemanes. Entonces ese crédito no llegó nunca, o sea que también soy partícipe, digamos, de un poquitito del retraso del famoso crédito ese que no llegó, que después le llegó a Duhalde inmediatamente. Entonces, esos días fueron así. El Cavallo estaba fracasando, el presidente lo llamó a Cavallo y le dijo: vos trajiste esto acá en la época de Menem, vení y arreglalo. Desactiva la bomba. Desactiva la bomba. Por supuesto que Cavallo no pudo, no nos llegó el crédito que nosotros esperábamos y empezó una crisis social bastante importante, movilizada por los sectores peronistas. En ese momento, Alfonsín y Maestro, que era el presidente del Senado, el presidente del bloque de senadores de la Nación, lo llaman a De la Rúa y le dicen: mirá, esto es así, inclusive está escrito en varios libros, tenemos un acuerdo que quiere hacer Duhalde, que era el cabecilla en ese momento, no por cabezón, sino porque manejaba los hilos del peronismo. Duhalde quiere un gobierno de coalición, quiere poner el ministro del Interior y quiere poner el ministro de Economía. De la Rúa le dijo que no. Al decirle De la Rúa que no quería esa salida, Alfonsín comunica esa salida, y ahí aparece todo un movimiento del Gran Buenos Aires, fomentado por los intendentes del Gran Buenos Aires. Yo desde mi oficina veía cómo
de Moreno, por ejemplo, de Merlo, de Quilmes, venían camiones con gente, con tetra, puestos con otras cosas, y empezaban a hacer un movimiento de toma de la Casa Rosada. Esta es la verdad. En estos momentos, el que era secretario de Seguridad de Alfonsín está preso a los 78 años porque dicen que él dio la orden, que es Enrique Matov. Enrique Matov hace un mes se presentó con una valijita, enfermo, para que le había terminado ya el periodo de gracia que le daba la justicia, y se presentó junto con el jefe de policía de ese momento. Pero la orden de desalojo de la Casa de Gobierno no la dio ni de la Rúa, ni la dio Matov, ni la dio el comisario Santos, que era el encargado en ese momento de la Federal. ¿Sabés quién lo dio? La jueza Servini de Cubría. La jueza Servini de Cubría dijo: desalojen la Plaza de Mayo ya, porque está en juego el tema de la supervivencia o de la seguridad de los funcionarios, entre otros el presidente de la Nación. Por eso de la Rúa se va en helicóptero y por eso renuncia cuando le dicen que hay muertos. Entonces, lo que hoy se toma como un abandono o como una cosa funesta que hizo el presidente de la Rúa, yo sé que, porque tuve la oportunidad y el honor de conocerlo de cerca y de verlo después que fue presidente, poco tiempo antes de su muerte en su propia casa. Entonces, realmente fue un acto de justicia que él quiso hacer y dijo: porque yo me quede no va a haber más muertos. Por supuesto que después hubo más muertos. En el puente Purredón, Costequi y Santillán, la policía de Duhalde, pero bueno, de eso nadie habla. Entonces, decir que Alfonsín, que hoy está reconocido en el mundo como el padre de la democracia argentina y por ende de varios pueblos de Latinoamérica, fue golpista, es primero no conocer la historia y después ser realmente un provocador, porque lo dijo justo el 30 de octubre, el día que nosotros desde la mañana temprano estábamos peleando codo a codo para ganar esa elección, que la gente nos acompañó con un 53%, que era increíble ganarle al peronismo por primera vez. Y la gente lo votó a Alfonsín por las Malvinas, por el fracaso de Malvinas. Fue el único que no fue a la Plaza de Mayo a festejar el 2 de abril, fue Alfonsín. Entonces no fue, porque él vio que era una maniobra y una locura que nos iba a costar caro, como nos costó, entre otros, la vida de muchos amigos y gente que perdió la vida ahí. Algunos son veteranos de guerra, amigos nuestros de San Miguel del Monte, y saben que estuvieron en el frente de batalla. Pero lo más importante de Alfonsín fue que en España, luego del Pacto de la Moncloa, que es un pacto, por si la gente no lo recuerda, que se hizo con el franquismo, con los partidos políticos, para empezar otra vez un sistema democrático estable y con la participación del Reino de España, por supuesto. El Pacto de la Moncloa, que se hizo en el Palacio de la Moncloa, lo elige, hay elecciones libres y aparece Adolfo Suárez, gana Adolfo Suárez y después viene Felipe González, que hace la transformación democrática. Alfonsín no tuvo un Adolfo Suárez, Alfonsín tuvo los militares, el juicio de los militares, que vamos a decir la verdad, todos los días creíamos que nos sacaban por un golpe de Estado, y él agarró esa antorcha de la cuestión económica que no la pudo superar. Tuvimos una época muy buena económica, el plan austral, Surril, todo eso, después explotó la hiperinflación, fuimos a una elección, la perdimos con Menem, Menem dijo: yo estoy preparado para gobernar, empezaron otra vez los saqueos de los supermercados, que después se repitieron con De la Rúa, y Alfonsín dijo: yo ya perdí las elecciones, mi partido perdió, si usted quiere venir a hacerse cargo, hace cargo. Tampoco se fue antes porque huyó, se fue antes en un gesto que para mí es un gesto de altura, que no se quiso quedar hasta último momento porque ya explotaba la Argentina. Esta es la verdad. Después vino René Lenikov, el resto de los economistas, algunos de extracción radical, y de la mano de Duhalde sacaron un poco la papa del fuego. Esta es la verdad. Pero Alfonsín nunca participó del golpe de Estado de Fernando de la Rúa. Esto lo digo no como radical, lo digo ni como dirigente político, lo digo como casi un testigo de los hechos que aparecieron ahí. Hoy en una radio de Bahía Blanca a la mañana y otra FM de Buenos Aires tuve que explicar lo mismo, porque primero que mucha de la gente que lo escucha a Milei no había nacido en el 2001 y muchos de los votantes de Milei tampoco habían nacido. En segundo lugar, damos por la democracia una cosa que ya está instaurada, que ya existe, entonces los jóvenes no le dan valor a la democracia porque no vivieron la dictadura y no nacieron en la dictadura, nacieron en la democracia. Y la sociedad, cosa que está buenísimo, cada vez que se consagra un derecho y se hace propio, ya lo toma como dado y está bien que así sea. Entonces, la mayoría de la gente quizá no ve como una ofensa
el hecho que le hayan dicho a Alfonsín que era golpista el 30 de octubre. El presidente, que es un provocador, porque por supuesto vive de la provocación, y entonces con esta bandera de humo todo el mundo está hablando de lo que dijo, o algunos por lo menos, al menos los radicales, y nos unió bastante, porque los desaguisados que había en el bloque de diputados de la Nación salieron todos juntos a repudiar estos dichos. Le falta grandeza al presidente para saber interpretar, y aparte sabe dónde pega. O sea, al PRO ya se lo comió, esta es la verdad, al PRO se lo comió. Dividió el peronismo, porque la mayoría de los gobernadores peronistas ya están jugando por las migajas que le puede soltar con los recursos del Tesoro Nacional que maneja y demás, o aumentar la coparticipación. Él está gobernando todavía con el presupuesto de Massa, ¿se acuerdan esto? No tenemos presupuesto. Entonces hace lo que quiere con el DNU, con todo lo que la gente sabe, y bueno, como le va bien en la economía desde el punto de vista que está bajando la inflación, se agranda con toda la troupe de trolls que tiene ahí y hace estas cosas. El mismo día, al rato, estaba pateando el escritorio y rompiendo los teléfonos, y la tuvo que echar a la canciller Mondino, que era su mujer de confianza en la Cancillería, porque lo único que hizo la canciller Mondino es repetir la fórmula de consenso que había y que Argentina la mantuvo mucho tiempo, o sea, el tema del bloqueo de Cuba. O sea, ni estamos de un lado ni del otro, o sea, mantuvo la misma posición que todos los gobiernos anteriores mantuvieron, porque la política exterior debe tener una continuidad, más allá de los gobiernos. Entonces, lo que yo quería decir, creo que otros radicales ya en Monte lo habrán dicho, no sé si vino la gente del comité o no vino nadie. Bueno, entonces hago bien en decirlo. O sea, no importa quién soy, digamos, o que haya estado en la dirigencia política y que sea un militante político. No importa lo importante es que aparte soy testigo de las cosas como fueron. Y no te olvides que yo tengo un íntimo amigo que era el vocero de Raúl, que todavía, de la Rúa, que todavía sigue siendo amigo mío, que nos pasábamos los chimentos Movistar a Movistar, en ese momento era Movicom, Movistar, creo, no me acuerdo. Así que nada más, corto. Una expresión del radicalismo. Hoy no estamos en la consideración de la gente, estamos como partido bastante mal. No hay conducción política en el radicalismo, no tenemos una conducción nacional. Tenemos una interna ahí que se judicializó porque Lustó pretendía, por una cuestión, mete una pata en cada provincia, hacer su propio proyecto. Lustó habla de Lustó, no habla del radicalismo, y yo hablo del radicalismo. Entonces, la verdad que me sentí en una obligación, y te voy a dar una intimidad que no salga de San Miguel del Monte. Iba a venir con Beto, con Arbizú, sí, que tenía ganas de venir. Eso me comentó la producción, sí. Claro, pero ¿qué pasa? Beto tiene 80 y pico de años, estaba con un temita de salud. Bien. Y me prometió que va a venir otro día a hablar, porque es el intendente que sobrevive al resto, y es hombre del partido, digamos. Y los hombres del partido y las mujeres tenemos la obligación de defender nuestro partido. En este caso no solo al radicalismo, sino a la democracia. Así que este es mi pequeño homenaje y desagravio que yo quería hacer. Sé que este programa lo miran, y bueno, si no sale por acá, sale por YouTube. Sí. Así que quería decir esto para que no quede como que el presidente no dijo nada o no hirió a nadie. Me parece que, por supuesto, son palabras huecas, porque el mundo y la Argentina nunca va a olvidar este valor que Raúl creyó que tenía como propio y como intrínseco en la sociedad. Gastón, un poco para aportar a la figura del ex primer mandatario Raúl Alfonsín, convengamos que el juicio a las juntas militares es un juicio sin precedentes en el mundo. Digo, como para contrarrestar un poco también esta imagen de golpista que se le intenta atribuir. Eso no tuvo precedentes en el mundo, el juicio a las juntas militares, impulsado por Alfonsín, por supuesto, sí, y la CONADEP. Es importante lo que dice Sábato, antes en Nuremberg, el juicio a los militares del genocidio contra el pueblo judío y contra los judíos. No hubo la fortaleza que hubo en nuestro juicio a las juntas. Y es muy importante algo. El juicio a las juntas, donde está Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, que es joven, hay varios que todavía, bueno, los jueces que todavía viven. El juicio a las juntas fue una decisión de Alfonsín, pero fue una decisión en soledad, porque el Partido Justicialista no quiso integrar, ningún legislador, ninguna figura del Partido Justicialista del peronismo quiso integrar la comisión
para la investigación que fue la CONADEP. O sea, lo hicimos solos, lo hizo Raúl solo con su impronta. Hoy hablé con el secretario de la CONADEP, que es Daniel Salvador, justamente, que cumple años hoy, que es un dirigente radical que todo el mundo en Monte conoce, al menos desde el partido. Sí, sí. Y él era joven y era secretario de la CONADEP. También la conozco mucho a Graciela, por supuesto, que estuvo en la CONADEP activa, y siempre se valoró de ese juicio. Yo me acuerdo en el 85, cuando se alzó Rico, que salimos en 2 micros de acá. No todos. Entonces nos quedamos 1 día y medio allá. Y me acuerdo mucho de tu mamá. Sí, por supuesto, cada vez. Ahora lo estás mencionando y no puedo evitar ver esa imagen de No, es que a tu mamá y a otra señora, Luisa López, sí, Luisita. la tuvieron que asistir, porque era tanta la gente que había, tanta la emoción y tanto el calor y tanta que todos empezamos a flaquear ahí. Así que bueno, va a ser también un recuerdo para tu vieja. Sí. Gastón, respecto también de la figura del expresidente de la Rúa que acabas de mencionar, se conocieron muchos años después que él, y esto por ahí me gustaría que lo corrobores, ya que formaste parte de ese gobierno, se conocieron después versiones de que él ya estaba en los últimos tramos de su gobierno enfermo. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad de lo que se comenta? Bueno, sí, es cierto. Él tuvo una ACV siendo presidente. Exacto. Yo creo que se manejó mal ese tema. Él tendría que, o algún vocero de él en ese momento tendría que haberlo dicho, porque estuvo oculto, digamos, su ACV, y ahí perdió por unas semanas un poco la noción de las cosas. Se recuperó enseguida. Yo lo fui a ver a Fernando de la Rúa en el 2016. Estaba enfermo por otro tema, tuvo un cáncer de próstata y de vejiga, y tomamos un café, estuvimos solos mucho rato, y estaba lo más lúcido que yo vi a un dirigente político. O sea, digo, pensar que decían que era un bobo pobre de la Rúa, como decían de Ilia también, y mirá qué tipo lúcido, me preguntaba detalles. Si bien tuvimos un trato directo porque hubo mucho lobby, mucho barro con el tema de Siemens, grandes coimeros, algunos de ellos arrepentidos en Estados Unidos, ya le habían puesto la plata en el gobierno de Menem, entonces no podían entender cómo yo les decía que no iban a hacer los DNI. Y lo que a mí me parecía increíble era que nosotros teníamos que dar la base de datos a una empresa extranjera. O sea, la base de datos la iba a manejar una empresa extranjera alemana, y un coloso. Entonces, bueno, tomamos la decisión de voltear el contrato. De la Rúa me apoyó totalmente. Nos acordábamos de esto y de muchas cosas más. Y me extrañó el recuerdo que él tenía y cómo estaba anímicamente, muy entero. Él fue su propio defensor en un juicio que se conoció poco. A él lo acusaron de una coima que hubo en el Senado de la Nación. Recuerdo, sí. Por lo cual nos abandonó Chacho Álvarez, desgraciadamente. Ahí empezamos a tener ya problemas de gobernabilidad. Y él, que es un gran abogado administrativista, se defendió solo en ese juicio. Y salió absuelto totalmente, porque la verdad que no solamente no pudieron demostrar nada, no hubo nada, al menos que él supiera. Posiblemente hubo alguna cosa entre otros, pero no él. Entonces, sí, yo tengo un gran recuerdo de Fernando, de la Rúa, y un gran respeto. Y te voy a contar otra cosa, una anécdota de Monte. Ajá. Nosotros estuvimos enfrentados siempre con De la Rúa. Yo fui diputado de la Nación con De la Rúa, presidente del bloque, y le voté en contra para que sea presidente del bloque. Y nunca se le olvidó. Y alfonsinistas, la verdad que nombró solo a 2, a Bailac y a mí. No hubo otros alfonsinistas en el gobierno de la Rúa. Y un día vino a Monte. Y vino a Monte y hicimos una gran reunión. Él estaba con el sector de Línea Nacional. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y nosotros, bueno, siempre alfonsinistas. Sí, claro. Así que, y empezó a hablar. Yo, por supuesto, lo acompañé en el salón de actos de la municipalidad y dijo, bueno, qué suerte que estamos en el pueblo de Gastón, qué sé yo, a pesar de que no me votó como presidente del bloque. Sí, estaba Rulli, me acuerdo, sí. Pero bueno, él me conocía como legislador y ahí fue anotando su futuro gabinete. En realidad yo tenía que ir a la Secretaría de Drogas, es larga la historia.
Hay que convenir, Gastón, que cuando De la Rúa llega a la presidencia también venía con una carrera política intachable, o sea, no estaba manchado bajo ningún punto de vista. No, por supuesto, no, sí, había sido jefe de gobierno de la ciudad, había sido senador de la Nación, le ganó en los años 73 la senaduría que se votaba en la capital en ese momento. Después, bueno, por la reforma de la Constitución, antes de la reforma de la Constitución del 94, el presidente ponía jefe de gobierno de la ciudad. Después del 94 tenía que ir a elecciones. Así que él tuvo una carrera brillante, fue un brillante administrativista, pero bueno, los radicales somos así. O sea, quizá otro se hubiera quedado, hubiera habido más muertos, hubiera venido el crédito puente, el blindaje que tanto esperábamos y hubiera salido, pero no le importaba el poder en sí mismo, quedarse cuando le informaron que hubo 2 muertos en ese momento y ahí renunció, y de puño y letra. O sea, yo lo reivindico a él, por supuesto, y más a Alfonsín en este momento, cuando escucho del presidente de la Nación, un irresponsable, decir lo que dijo de Alfonsín. Así que, bueno, vaya el reconocimiento nuestro a los dos. Pertenecían a líneas distintas. Alfonsín colaboró mucho con equipos técnicos y demás, inclusive el mismo Terraño, que era independiente. Y me estoy equivocando porque también hubo 2 ministros que no venían de su ala. Nosotros éramos los más alfonsinistas, digamos, que fue Jesús Rodríguez, el Vasco Dumont. O sea, colaboramos todos con Fernando. Una situación muy difícil que había dejado Menem y bueno, pasaron las cosas que pasaron. Pero hoy eso lo vamos a dejar para otra charla, o para claro. Pago Chico, Pueblo Chico. Pueblo Chico. El Terraño, un gran dirigente también que acabas de mencionar. Un gran dirigente, sí, un gran periodista. Estuvo exiliado, por supuesto, en la dictadura, dirigió un diario en Centroamérica. Rodolfo es un tipo muy lúcido, que el radicalismo no supo aprovechar. Coincido. Y bueno, somos así nosotros, no nos queremos entre nosotros. Y respecto de estos 2 líderes que mencionás del radicalismo, pero bueno, líderes, dirigentes políticos de gran renombre, ¿cómo ves en un paralelismo la historia de los dirigentes actuales? El propio presidente de la Nación, con este estilo tan chocante, ¿no? Bueno, ya sabés que a veces parece no tener cintura alguna respecto de no, tiene. Cómo tocar o sea, temas, ¿no? La gente cree que se equivoca en algunas cosas y yo creo que no se equivoca en nada. Lo que hace, lo hace con una convicción y una estrategia. El presidente es un provocador serial y él sabe que está provocando y le gusta provocar. Le gusta ser ordinario, le gusta ser procas, o sea, es un tipo así. Era así en los programas de televisión cuando era panelista en América TV y siguió siendo así. Tal cual. Entonces, yo creo que no es el estilo que nosotros preferimos un estilo de consenso, la política es consenso. Entonces hubo que bajarle los humos cuando el Congreso le reformó, que no sé si la gente lo sabe, la famosa ley base, el Congreso se la reformó de una manera extraordinaria, quedó una buena ley, claro. No era la que él mandó. Y yo creo que puso otra vez, sin quererlo, porque él es un autoritario. Si pudiera sería un totalitario, claro. Disolvería el Congreso y sería un rey. O sea, juntaría todo el poder entre su hermana y el Caputo Chico. Entonces, como no puede disolver el Congreso, sigue con su autoritarismo, no es totalitario. Claro. Espero que nunca lo sea, por supuesto, o que no se lo permitamos. O sea que no coincidimos con esto. Y menos coincidimos con la ola que algunos justicialistas y otros radicales e independientes, te hablo de la dirigencia política, no de la gente que eso... cada uno vota y hace lo que quiere, por supuesto. Pero hay una responsabilidad del dirigente político, me parece a mí, que es mayor que el ciudadano común, que es tener conciencia, saber para dónde va, y yo creo que subirse a la ola de Milei porque les reparte cosas a los gobernadores, me parece que eso nos hace mucho daño a todos. Entonces, bueno, como presidente que siga con su estilo, que gane o pierda elecciones, nosotros lo vamos a respetar siempre. Vos sabés que hay un sector del radicalismo que está dentro de lo que es conciliar, ayudarlo para que salga adelante, qué sé yo, otros son más duros, pero no, yo creo que, bueno, él no es un dirigente político. Claro. O sea, ¿por qué digo que es peronista? Porque Perón hizo un partido político desde el gobierno, desde el poder, ¿verdad? Muy vertical. Claro. Milei lo está haciendo desde el gobierno. Milei no tenía partido político. Su partido político era en las redes sociales. Claro. Ahora lo está haciendo desde el gobierno. O sea, repite cosas
que, por eso yo digo, Milei es un gran peronista, un nuevo peronista. Bueno, no es sí. un insulto, porque vos sabés claro. que respeto mucho el peronismo. Sí, sí. No sé si has tenido oportunidad de escuchar a Jorge Asís, que siempre con declaraciones tan, Sí, tan sí. divertidas, él sostiene que Milei es el mejor invento de la doctora. Cuando Bueno, decimos que sí, la doctora sí. se refiere Él le a Cristina llama a la Fernández doctora. de Kirchner, claro. Sí, un tipo interesante, Jorge Asís. Sí. Muy interesante. Sí, sí, muy divertido en interesante. sus declaraciones. También tira siempre. O sea, mm, así que bueno, en fin, en algo estamos coincidiendo con Asís y sus polémicas declaraciones siempre. Hay un dato que no todo el mundo conoce en San Miguel del Monte, que yo me voy a atrever a decirlo porque creo que habla un poco bastante de la figura que tenemos invitado el día de hoy, de este dirigente a nivel local que es Gastón Ortiz Maldonado, y me lo vas a confirmar si esto es cierto. Cuando llega el momento de que De la Rúa entregue el poder, vos funcionario del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, según me ha llegado un trascendido en reunión con los mismos empleados, la parte, digamos, de los sindicatos, te pedían sostengas tu cargo en el RENAPER. ¿Esto es cierto? ¿Te pedían que quedaras a cargo del RENAPER? Sí, es así. Es así. El UPCN, el mismo Andrés Rodríguez, que todavía está. Un muchacho que ahora es el jefe del bloque de diputados del PRO, en ese momento era hombre de Dualde. Sí, tuve una propuesta en firme para quedarme en el gobierno de transición. Dije que no, lo mismo que dije hace poco cuando se fue Macri, y que no, y que me iba a ir por la puerta que entré, y así fue. Tardaron cerca de un mes. Cristian Ritondo vino a hacerme el acta. Cristian Ritondo era dualdista, y él trajo la palabra del gobierno de que yo me tenía que quedar, porque había empezado un proceso de transformación de los DNI. Y bueno, qué bueno que te acordás, porque cuando me fui le llevé el prototipo del DNI nuevo a Aníbal Fernández, al Ministerio del Interior se lo dejé, que Aníbal Fernández era el ministro del Interior, y el que después hizo Randazzo. O sea, ese DNI que vos tenés en el bolsillo, en realidad yo mandé gente a los Estados Unidos y le incorporé cosas al DNI que yo había planeado con los técnicos que había ahí bastante importantes, que pude hacer un equipo muy lindo de trabajo, y sí. Entonces quería, bueno, este tipo que empezó esto, que lo termine, que deje la libretita, como yo un día De la Rúa les tiró la libretita a los alemanes delante mío, ¿no? Le dijo, esta libretita quieren hacer, porque los alemanes quieren hacer el mismo DNI, viejo. Era una truchada total, a 40 años, o sea, Claro. tenían la concesión. Trazaba. Sí, entonces, sí, es cierto eso. Pero me fui, como entré, contento de haber hecho algo como lo que hicimos ahí. Sacamos 3,5 millones de DNI atrasados que había. Los compañeros que trabajaban ahí trabajaban los sábados, los domingos, qué sé yo. Sí. Fuimos a Jujuy, varias comunidades indígenas, Formosa. Llevamos un camión que habíamos inventado de documentación rápida. Claro. Entonces documentábamos a gente que nunca había sido documentada. Ellos iban a votar, les daban una libreta de enrolamiento o un DNI que no se sabía de quién era, entraban al cuarto oscuro, volvían y se subían al camión otra vez y los llevaban a las comunidades. Nosotros fuimos a las comunidades y los documentamos. Así que nos fue bien en esa gestión, lástima que duró poco. Gastón, podríamos estar horas hablando respecto de tu carrera, de lo que has venido a contarnos el día de hoy, y te invitamos, por supuesto, para otra ocasión a que nos visites. Cómo no. Muchas gracias a ustedes por abrirnos esta puerta y por permitir que nos expresemos como siempre. Un placer, como siempre, Gastón. Nosotros vamos a dar paso a una nueva tanda comercial cuando exactamente 4 minutos nos separan de la hora 21. No se muevan de allí que ya continuamos.